Pues bienvenidos de vuelta de Todo y Nada con los Doctores. Ya teníamos un par de semanas de no grabar. ¿Sí, verdad? ¿2 semanas? 2 semanas, así es. ¿O una? No, 2 semanas. 2. Pero ya al fin estamos de vuelta. A veces se nos complica un poquito por el trabajo. Una semana bastante caliente aquí en Monclova. 45 grados. Hemos estado rompiendo récords a nivel nacional, como siempre. Cosas malas, ¿verdad? Pero siempre Monclova es noticia por cosas malas. Ay, también por cosas buenas. Sí, bueno, es verdad. También tenemos cositas buenas aquí en Monclova. Pero ya ves que fuimos la ciudad de las primeras con, como decían, el COVID. El Wuhan mexicano. Y luego de otras cosas, cuando pues hace unos meses lo de los perros y siempre somos tendencia. Así es. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, Luis. Y aquí en De Todo y Nada con los Doctores también hemos sido tendencia en las últimas semanas. Debido a un reel que se subió en nuestras redes sociales hablando acerca de la interpretación de la canción de Andrés Calamaro, 1000 horas, que, bueno, generó de repente ahí algunos comentarios un poquito negativos, un poquito hasta ofensivos. Y bueno, nosotros solamente queremos aclarar que el episodio como tal, que la verdad está muy bueno, hay que verlo y escucharlo completo, habla sobre interpretaciones pues muy personales que se le pueden dar a la letra de una canción, así como a cualquier obra de arte, ¿no? Sea una pintura, sea un cuento, sea un libro. Que yo estoy bien en contra del odio escrito, la violencia física y todo eso, y no me ha parecido bien. De hecho, pues se habrán dado cuenta algunos que nos siguen, desactivamos los comentarios específicamente de ese reel porque hay mucha tendencia a estar insultando cuando, pues lo primero fue que se comentó que era una interpretación más, ¿verdad? Que se le podía dar. Y como lo mencionas, finalmente la música es arte. El autor podrá decir que quiso escribir, pero en la mayoría de las ocasiones, ¿cuándo ves que el artista salga a explicar su obra? Es poco frecuente, ¿no? Se escribe y pues te entrega el arte para que tú lo interpretes como tú quieras. Así es. Y sí, en ese caso específico, según comenta la gente, yo nunca he visto el video, que Calamaro ya explicó a qué se refería con su canción. Así es. Pero bueno, precisamente lo explicó por la cantidad de interpretaciones que tenía. Y entonces él salió a decir, tuvo que explicarlo. Bueno, esta es mi versión. Pero la gente enojada y en los comentarios que tienen, que no saben de música, dedíquense a otra cosa. Pues ni nos dedicamos a eso, ¿verdad? Pero nos gusta la música y es una bonita canción y nos gusta. Y después cuando te platican esas interpretaciones, que si drogas, que si en la guerra, pues hay un montón y nada más fue una interpretación, pero a la gente le encanta, muy personal, odiar. Sí. Entonces, pues lo queremos platicar. Todos. Sí, amor y paz siempre. Pues bueno, hoy regresamos a las cuestiones médicas. Así es. Y como en otras ocasiones, pues un tema bastante interesante relacionado con otras pláticas que hemos tenido. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Pablo Garza Ramos. Él es oncólogo médico aquí en la ciudad de Monclova con bastante experiencia. Y el día de hoy vamos a platicar de cáncer de colon. Es uno de los principales cánceres a nivel mundial. Ahorita vamos a platicar un poco de estadística, pero pues es tendencia y yo creo que mucho tiene que ver por los cambios en nuestros hábitos alimenticios. Sin que duda. Se ha empeorado bastante la estadística de este cáncer. Pero bueno, antes de entrar en el tema, Pablo, bienvenido. Gracias por la invitación. Platícanos un poquito de ti, dónde hiciste tus especialidades y dónde estudiaste medicina, de dónde eres, cómo llegaste a esta ciudad. Digo, yo ya sé que de dónde eres, ¿verdad? Pero platícanos un poquito. Sí. Con gusto. Y antes que nada, gracias por la invitación a su programa. Los felicito. Y es un gusto, un placer para mí estar aquí compartiendo de este tema. Pues yo soy originario de aquí de Monclova, Coahuila. Me formé en la Universidad de Monterrey. Ahí estuve durante 6 años. Ahí mismo el internado. Tú hablas de la mejor universidad del país, ¿verdad? Claro que sí. Autónoma de Nuevo León.
Universidad de Monterrey. de Monterrey. Muy bien. No, Y todas ahí son buenas. nos fuimos al servicio social, también estuvimos por el sur, en Chiapas, durante un año. ¿El Servicio Social de Medicina lo viste en Chiapas? Ahí por decisión propia y amor a la medicina mucho rural Qué bien. y la verdad fue un año de bastante experiencia y que disfruté mucho. Yo también estuve en un área rural, pero estuve en una sierra ahí cerquita de Monterrey, en la Sierra de Galeana. Ah, bien, En un conocida. pueblo que se llama Santa Clara de Ciénega. en Correcto. el bosque. Allá. Como por septiembre ya amanecía con hielito el piso. A todo dar. Sí, bonitos lugares eso en la sierra. Y luego te fuiste a hacer, ¿qué? Primero, medicina Y interna. luego medicina interna tenemos que hacer como requisito, Luis, 2 años de medicina interna. Ahí estuve en Durango, en la ciudad de Durango, y luego pasamos a la ciudad de Torreón durante otro año, y ya 3 años en la Ciudad de México. ¿Dónde hiciste de la subespecialidad en oncología, Pablo? Oncología en el siglo XXI, ahí en México. Sí. Del siglo XXI. De las principales muy bien, sedes para la onco, ¿no? Sí, bastante población que se atiende ahí. Y a ver, platícanos que, sabemos que dan el tratamiento del cáncer, pero como un poquito más explicado qué hace el oncomédico, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que existe oncoquirúrgico, oncomédico. ¿Cuál es tu función como oncomédico? Claro. Básicamente, Luis, la especialidad de oncología se divide pues en 3 grandes pilares. Claro que hay muchas especialidades y los tratamientos, sobre todo en oncología, son multidisciplinarios, o sea, muchas especialidades involucradas, pero los pilares son el de cirugía oncológica, el de radiooncología y el de oncología médica. En este caso, pues mi especialidad es oncología médica. ¿Qué tratamientos vemos? Básicamente la quimioterapia. Hay tratamientos más nuevos como la inmunoterapia y lo que se llama terapia blanco molecular, que es también de los tratamientos nuevos. Esos van dirigidos a alguna alteración específica que se logra encontrar en los tumores y por ahí guiamos el tratamiento. Ok, ahorita platicamos algo de eso, específicamente si hay para el cáncer de colon o no. Pues muy bien. Bienvenido otra vez, Pablo. Gracias, encantado. Pues muy interesantes credenciales. Sí. Y sí, nuevamente, por mi parte también bienvenido a esta plática sobre este tema que consideramos, Luis y yo también, que es muy importante. Por eso que decidimos invitarte que estuvieras aquí con nosotros para platicar, ya que pues es uno de los cánceres, el cáncer de colon, que se está haciendo cada vez más frecuente, que se está presentando cada vez en pacientes más jóvenes. Anteriormente, si mal no recuerdo, pues era un cáncer no exclusivo, pero sí mucho más frecuente en personas ya mayores, pero recientemente se ve en pacientes más jóvenes, y pues es una enfermedad que puede llegar a ser bastante incapacitante y que puede ser hasta cierto punto, dadas las nuevas guías, pues hasta prevenible, ¿no? Con los estudios hechos a su debido tiempo. Y bueno, cuando se detecta a tiempo, como cualquier tumor o como cualquier cáncer, pues obviamente tiene mucho mejor pronóstico. Bienvenido, Pablo, y pues bueno, vamos a hablar acerca del cáncer de colon. Claro que sí. Oye, yo digo, entrando un poquito antes de que nos platiques qué es y todo eso, ¿no? Dar un poco de estadística interesante, ¿no? Estadística aburrida. Nada más como dato dice esta página, la de Gobierno de México, que aproximadamente se detectan 15,000 casos nuevos al año aquí en el país. Así es, correcto. Y que se trata del tercer cáncer más común. Me imagino que después del de mama y próstata, ¿o cuál serán los primeros dos? Sí. Cáncer de mama y cáncer de próstata, y el tercero es cáncer de colon. En cuestión de incidencia, ¿lo dices bien? Sí. Estudié. Se nota ahí que... Pero bueno, a ver, platícanos. En cuestión de la mortalidad es lo que es también como muy, muy importante. Es la segunda causa de mortalidad por cáncer. La primera, ¿cuál es? A nivel global. Pues el primero es el cáncer de pulmón. Ok. Sí. Y otro de los que es frecuente es el de mama en las mujeres, es la primera causa, sí. Ok. Sí. Bueno, y digo, se me hace difícil, pero a ver, se podría dar como una definición de qué es el cáncer de colon, ¿no?
Pues podemos definir todo cáncer como un crecimiento descontrolado de las células, ¿sí? Que crecen sin control. Ahí se van a ver involucrados muchos genes se va perdiendo la regulación, los frenos, o tenemos ciertos genes que nos protegen de la misma enfermedad, pero cuando hay alguna alteración o se van agregando alteraciones ya sea del ambiente y todo esto va haciendo o incrementando la frecuencia de un tumor. Un tumor es pues toda la célula un conjunto de células que va creciendo descontroladamente. El cáncer tiene esa capacidad de invadir tejidos ya sea cercanos o lo que se llama metástasis, es tejidos fuera u órganos o sitios fuera del origen. A distancia. Exactamente. ¿Y esto cómo se disemina? Pues ya sea por vía hematógena, o sea la sangre, linfática, los vasos linfáticos, o de manera, como lo comento, locorregional, alrededor, o sea, contigo, del sitio que empieza a crecer hacia lugares cercanos. Exactamente. Muy bien. Y pues yo creo que una de las preguntas de cajón son: ¿cuáles son las causas principales del cáncer de colon, o las causas, o cómo lo puedo llamar? Digo, porque factores de riesgo, más bien, sí, ¿no? Para tener cáncer de colon. Sí, pues desde luego. Porque muchas son cosas comunes y una de ellas es la alimentación. Correcto. Sí, hace mucho. De los factores pues bien conocidos es la edad. A mayor edad va a haber mayor riesgo para todo tipo de cáncer. Okay. Sí, otro es relacionados también a la alimentación, la obesidad, ¿sí? El ser sedentarios, el llevar una dieta baja en fibras, baja en frutas y verduras, eso va también incrementar los riesgos. Hace algunos episodios platicamos con una persona que es vegana, y también hemos platicado con una nutrióloga y con varias personas, y te digo que por eso se relaciona este episodio con muchos otros, y algo de eso de la fibra, que es importante, ¿no? El bajo consumo de fibra es una de las causas principales de cáncer de colon, y se le ha dado mucha importancia también últimamente a la flora intestinal. También tener una flora sana es importante para la salud en general, y pues en este caso el cáncer de colon. Correcto, el consumir probióticos, y esto, digo, no tiene que ser ingesta de como probióticos como medicamentos como tal, sino a lo mejor incluir lácteos, productos, la vitamina D, ciertos productos que son también protectores, ¿sí? Antiinflamatorios también protegen de cierta manera. Sí, así es. Dentro de estos factores que comentamos también, pues la genética tiene mucho que ver, la herencia. O sea, si en mi familia, si mi padre, mis tíos, mis abuelos tuvieron o tienen cáncer de colon, hay un mayor riesgo. Y me imagino que el riesgo es a menor edad, o sea, que aparezca más joven, ¿o no? Pues si hay, por ejemplo, en el cáncer de colon hay muchos, lo que se llama síndromes hereditarios. Okay. Esos sí van a aparecer a edades muy tempranas, incluso desde los 20 años. Okay. Y se requiere... Aquí leyendo una información muy general mexicana, pues menciona obviamente lo que nos decías: el consumo de dieta muy rica en calorías y grasas de origen animal favorece, es uno de los factores de riesgo. Las afecciones intestinales inflamatorias como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Correcto. Si nos puedes decir. Enfermedades, esas son enfermedades que son inflamatorias y, como bien lo dices, son crónicas. Un factor para muchos tipos de cáncer pues es la inflamación. Si hay un tejido inflamado persistentemente, eso va a ser ya un factor en sí. Y otro que pues no sé, la estadística creo yo que cada vez es menor, pero pues sabemos que da cáncer en todos lados: el tabaquismo. El tabaco, desde luego. Tabaquismo, si se agrega el alcohol, va a ser otro. Se potencia el efecto. Son carcinógenos en sí. Las carnes rojas está bien definido también como un carcinógeno. Mal lo asado, sí. Lo asado. Es un estudio que hace tiempo leí acerca de... todo lo que está asado al carbón
toda la capita así crocante que se le forma a la carnita, pues es muy cancerígena. No muy cancerígena, pero incrementa considerablemente el riesgo de tener cáncer de colon o de presentar cáncer de colon. Sí. Sobre todo si, además de consumirlo frecuentemente, pues tienes una dieta baja en fibra. Exacto. Y le agregas otros factores de riesgo. Sería bueno buscar una estadística, a ver si hay, de aquí mismo de México, como establecer, a ver si hay la incidencia entre el norte y el sur, que me imagino que en el norte es mucho más común la comida asada, el carbón, Exacto. que en el sur, a ver si hay mayor incidencia de cáncer, ¿no? Pues sí se mencionan ciertas estadísticas en cuanto a eso, y sí, sobre todo en el noreste es más frecuente, aunque en los estudios lo relacionan más que así directamente con el consumo de carne asada, que pues bueno, comemos mucha carne asada acá en el noreste, lo relacionan un poquito más en los estudios, eso es lo que dicen los estudios, con pues más que nada en el énfasis, le dan énfasis a lo social, al igual que el cáncer de mama. En el noreste también es más frecuente el cáncer de mama, y en el sur es más frecuente en las mujeres el cáncer cervicouterino, precisamente, pero por motes sociales, Okay. más que por motes de costumbre, ¿sí? No quiero sonar discriminativo ni nada de eso, obviamente, ¿verdad? Pero pues es lo que dicen los estudios, que debido al estilo de vida, a las actividades socioeconómicas, pues son enfermedades que se presentan más en esta zona. Okay. Pero yo creo que sí debe haber influencia definitivamente Sí, desde luego. de la frecuencia de las carnitas asadas. Sí, los embutidos, todos los también. procesados en realidad. Oye, he visto yo que en los países asiáticos, específicamente creo que en Japón y China, la estadística y la incidencia es mucho mayor que acá en Occidente, y de hecho creo que allá ¿cómo se dice? Como la necesidad o para hacerles una colonoscopía es a menor edad que lo que se recomienda aquí, ¿no? La dieta de Oriente, como que no sé si los condimentos o algunas... Y son también situaciones genéticas, también predisposiciones, Okay, también. y todo tiene que Pero ver. por ahí había Ciertos leído que grupos son mucho más común allá en Asia que por acá. Después del cáncer de estómago, que todavía es más frecuente el cáncer de Sí, estómago. más enfocado hacia eso. Al de estómago, entonces. Sí. Son endoscopías a temprana edad para detectar oportunamente cáncer de estómago. Muy bien. Así Otro, es. pues, como mencionas, los síndromes hereditarios, los antecedentes familiares, el estilo de vida sedentario, también decías que baja actividad física, Sí. la diabetes o pacientes con resistencia a la insulina, que acabamos de hablar de eso hace un par de Todo episodios. lo que hemos venido comentando en los Sí. episodios anteriores tiene influencia en este tema. Y la obesidad, específicamente más la obesidad abdominal. Sí. La obesidad, bueno, va a incrementar, va a ser un factor inflamatorio, como ya lo mencionamos. Todo eso que produzca inflamación puede producir a cáncer. influir negativamente en... Pablo, y en cuanto a los pólipos intestinales o pólipos colónicos, ¿qué nos puedes comentar si tiene relación que se malignicen o que se queden ahí para siempre, o qué es lo que se recomienda? Correcto, sí, de pólipos, pues Orlando, tenemos de muchos tipos o varias clases de pólipos que pueden ser o constituir una lesión premaligna. Sí, hablamos hay de los pólipos que se llaman tubulares, esto en base a la forma. Estos tienen menos incidencia de hacer malignidad. Hay otros que se llaman tubulovellosos, eso tienen más riesgo. Los vellosos, hasta un 45% de que hagan malignidad. Entonces, siempre que se encuentre, a veces no está normado como tal el hacer un estudio de screening o tamizaje o para identificar si tenemos algún problema, pero si se llegan a identificar un tipo de pólipos, o sobre todo cuando hay más de 5 pólipos, ahí se considera como un factor, o si son pólipos grandes o adenomas, que son tumores benignos, pero que se pueden transformar con el paso del tiempo. Se dice que para que un cáncer de colon ocurra, han pasado ya 10 años al menos. Con una lesión benigna. Sí, exactamente. O sea, que es uno de los cánceres o neoplasias que podemos, si la detectamos a tiempo, ser curable con la
la cirugía o con los procedimientos por medio de la colonoscopía, que se quite el pólipo antes de que se haga la transformación. De que sea canceroso. De ahí la importancia de tener un programa en México. No lo tenemos, desafortunadamente. Yo creo que ahorita también será importante profundizar en cuanto a las detecciones oportunas. Debido al machismo que poco a poco va desapareciendo. Anteriormente, pues muchos hombres mayores de 45, antes a los 50 años era antes, ¿no? Y ahora ya es a los 45 años que se recomienda realizar la colonoscopia. Pero bueno, ahorita tú nos platicas con más detalle de eso. Y en cuanto a lo de los pólipos, bueno, los pólipos, una pequeña explicación, son como pequeños chichoncitos que están en la parte interna del colon, que se forman en algunas ocasiones, ¿no? Y que con una colonoscopia se pueden a veces quitar, ¿no? Y ya con eso se quita el riesgo de que se convierta en una lesión maligna. Oye, como paréntesis, quiero nada más comentar que el colon es lo mismo que el intestino grueso. Así es. Para la gente que no sabe específicamente qué es el colon, ¿no? Tenemos el esófago, que es el tubo por donde pasa el alimento de la boca hacia el estómago, luego el estómago, y luego el intestino delgado, y luego el intestino grueso. Es el colon, es el intestino grueso. Sí. Como quiera, ya estamos mucho más familiarizados con el término de cáncer de colon en general, ¿verdad? Por la frecuencia de... Sí, casi la estadística la tomamos como colon, cáncer colorectal o colon y recto. Okay. Sí, que tienen sus variantes entre sus diagnósticos y sus síntomas y tratamientos, pero... Pues yo creo que lo siguiente sería importante... estabas platicando de los pólipos, ¿no? Sí, pues no, son lesiones benignas, como chipotitos en la parte interna del colon que se pueden hacer malignos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es importante ya empezar a platicar con Pablo de cómo podemos sospechar. Sí, exactamente, los síntomas, ¿no? Así es, síntomas, cómo sospechar o qué podría hacernos pensar que hay una lesión ahí maligna o que puede ser cáncer, Pablo. Sí, pues desafortunadamente los síntomas pueden llegar cuando haya enfermedades más avanzadas, porque este tipo de lesiones o tumores realmente cuando son tempranos van a dar pocos síntomas o no van a dar síntomas. Pero es importante aquí, sobre todo, comentar que si se tiene algún antecedente en la familia, de si ya hay algún familiar que haya presentado cáncer antes de los 50 años, pues es tomarlo como un indicativo de estar más vigilante o al pendiente. Los síntomas en sí son tan variados, desde fatiga, cansancio, puede haber una manifestación de anemia cuando se hacen algún examen de sangre, puede haber el sangrado en las heces o mezclado con las heces, o puede haber disminución del calibre de las heces, de la materia fecal. Todos esos cambios a veces... un patrón, si por ejemplo hay estreñimiento crónico y luego se alterna con diarrea, todos esos cambios que notamos de repente hay que tomarlos en cuenta y estar al pendiente o tratarlos o al menos realizarse una consulta, una valoración. Ahora, pero no siempre es eso del cambio en los hábitos de la evacuación, ¿verdad? Porque nos imaginamos de que si yo sigo evacuando normal, quiere decir que no tengo cáncer. O sea, no siempre va a ser el síntoma, porque a veces son cánceres muy pequeños que no disminuyen la luz del intestino grueso, que no producen un sangrado. Entonces puede ser que no haya síntomas tempranos y por eso la detección oportuna, obviamente, me imagino. Sí. Síntomas ya cuando va más avanzada la enfermedad, pues sí es la pérdida de peso. Sí, como cualquier cáncer, pero pues generalmente ya nos encontramos con enfermedad avanzada, dolor, y que a lo mejor sí tenían ya otros síntomas como a lo mejor la disminución del calibre o el sangrado. Que estén más delgaditas. Sí. Como viboritas. O la anemia va a ser un dato también clave, ¿verdad? Si se identifica por algún otro estudio que se realicen o de rutina, pues es también ponerle atención a eso y de ahí podemos guiar hacia un diagnóstico también. Okay. Hay estadísticas muy precisas acerca de la edad de presentación del cáncer de colon, Pablo, pero más o menos
en tu experiencia, los pacientes que ves diariamente, ¿desde qué edad deberíamos empezar a ponerle atención? Bueno, a todo, ¿no? De todo lo que ya platicamos, al peso, a la dieta, a la actividad física y demás, pero a nuestros hábitos intestinales, y también igual desde qué edad ya debemos empezar pues a ponerle atención a un probable cáncer de colon. Pues generalmente, hablando de los cánceres que son esporádicos, que pueden ocurrir en cualquier persona, pues es, como lo comentamos, a mayor edad va incrementando el riesgo. Entonces, pues sería importante considerar a partir de los 45 años o 50 alguna colonoscopía, si sobre todo hay un antecedente en la familia, ¿sí? El estudio de tamizaje o de detección, ya sea oportuna o temprana, no se tiene como tal estipulado aquí en nuestro país, pero sería como recomendación considerar un estudios de rutina. Independientemente de si hay algún dato que nos haga sospechar o no. Así es. De hecho, sí. En Estados Unidos sí está ya estipulado, como lo comentas, a partir de los 45 años una colonoscopía, ¿no? Ajá. Por la incidencia que ha ido en incremento, y así a nivel global, los cambios pues en la dieta, el tipo de vida que llevamos, pues sí va siendo una recomendación. Aquí en México pues faltaría todavía quedar como una norma. Sí, no hay este plan de prevención y diagnóstico temprano como lo hay del cáncer cervicuterino, como lo hay del cáncer de mama. Ajá. Yo creo que para los hombres no hay tanto ese programa como el cáncer de próstata, el cáncer de colon, cáncer de pulmón. Sí. Como los hay con otros cánceres. A lo mejor son más frecuentes, pero creo que se deberían hacer planes de detección temprana. Y de hecho, entrando en la página del Gobierno de México, en información para pacientes, hay una publicación de marzo, que de hecho me parece que el 31 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, y no se menciona nada de colonoscopía. Exacto. Muchas veces esa fecha se tiene como día del cáncer de colon, pero poco se da la difusión. Muchas veces nos menciona las causas, nos menciona los síntomas, el tratamiento, la prevención, que obviamente ahorita vamos a platicar algo de la prevención, que pues hay cosas que se pueden prevenir y otras que no, como la genética, ¿verdad? Pero en ningún momento menciona ve con tu gastro hacerte una colonoscopía a partir de esta edad, o si tienes antecedentes familiares de hacerte la colonoscopía. Entonces creo que sí hay que darle un poco más de promoción a la colonoscopía para la detección temprana. Porque pues hay otros cánceres que podemos ver o podemos sentir, pero pues así como también se recomienda, como que ya el de la próstata lo tenemos metido a partir de los 40 años, como que ya sabes, no ve con el urólogo o hazte el antígeno prostático, o pues ve al tacto rectal o lo que sea necesario, ¿verdad? Ya lo platicará con tu urólogo. Pero el cáncer de colon como que cada vez más, pero no hay todavía esa cultura, esa educación y cultura para hacer la detección temprana. Pues yo a la fecha no conozco, creo que a nadie que me haya dicho que se fue a hacer una colonoscopía. Hace un par de años que estuvimos ahí involucrados en el colegio médico, un colega y amigo puso una pues facilidad para los colegas médicos aquí en la ciudad de colonoscopías gratis. A partir de los 45 años, y creo que a partir mencionaba de los 40 si hay el antecedente familiar. Sí. Entonces, pues hay mucha gente preparada en muchos lados, ¿verdad? No necesitas estar en una ciudad tan grande. Así es. Para una colonoscopía. Lo más probable es que si vives en una ciudad hay alguien que hace colonoscopías y te puede detectar un cáncer de colon sin problema. Y pues ya lo mencionaba Pablo también hace rato, ¿no? O sea, todo el tiempo que lleva, en el caso de algunas lesiones benignas que se pueden malignizar, pues todo el tiempo que lleva, hasta 10 años, para que esa lesioncita que es benigna y que con una colonoscopía en 15, 20 minutos te la quitan y te disminuyen mucho el riesgo de tener cáncer. Exacto, identificarlo, ¿no? Y pues imagínate, pasan 10 años. Ahora vas a estar sedado, ni vas a sentir nada. Así es.
Al contrario, dicen los pacientes que se siente padre la anestesia. La anestesia con la colonoscopia. Aclarando. Fuertes declaraciones. Sí, la anestesia. Bueno, Pablo, y una vez que pues ya tenemos los síntomas que nos mencionaste, a veces inespecíficos, a veces más específicos de los hábitos de intestinales de cada paciente, y que ya pues fueron a su detección y específicamente, aparte de la colonoscopía, ¿existe algún otro método? No sé, radiografías, ya ves que pues se usan luego los medios de contraste que se toman y podemos encontrar ahí, o hay algún examen de sangre donde podemos encontrar algún indicio, aparte de la anemia que nos mencionabas, como unos marcadores de esos tumorales que hay para otros tipos de cáncer, algún marcador tumoral alto, así como el antígeno prostático en el caso del cáncer de próstata, o no hay exámenes de sangre que nos den alguna idea que probablemente sí haya un cáncer? Realmente así en sangre los marcadores tumorales para colon no son útiles para el diagnóstico o prevención o un estudio como tal. No, esos los usamos sí frecuentemente para seguimiento cuando la enfermedad está ya identificada o avanzada. Okay. Como una guía si va el tratamiento funcionando, pero aquí hay que aclararlo es que hay algunos cánceres de colon y de recto que no elevan ese marcador tumoral. Okay. Hay unos que puede estar normal, a veces se confía uno y hay actividad de tumor incluso en metástasis o en otros sitios. Entonces no son específicos pero lo tomamos como guía cuando están elevados. Entonces tú considerarías que el método, el estándar de oro, como lo mencionamos, para el diagnóstico es la colonoscopia? Definitivamente, okay. Como un gol estándar, no, pero sí es va a ser para identificar ahí la lesión. Hay obviamente la biopsia, ¿verdad? Me imagino. Exacto, que es como, pero pues la biopsia la vamos a hacer primero identificando una lesión a través de la colonoscopia. A través de la colonoscopia. Y la cuestión de radiografías que se usaba, que el medio de contraste con vario y eso todavía se usa, pues ya prácticamente ha perdido colon por enema. Ya han perdido mucha pues para el diagnóstico ya no son útiles, a menos que no haya otro estudio. Sí, porque me acuerdo, no sé si en el de esófago o en el de colon, pero que se veía como con un signo de manzana mordida. Sí, ¿no? Exacto, todavía se sigue describiendo. ¿Pero eso es en colon o es en esófago? Sí, puede ser en colon recto. Ok, sí. Pero generalmente ¿qué pasaba por el ya no se hace. Pero pues eso ya me imagino que es un cáncer muy avanzado, ¿no? Exacto. Para que ya se vea ese signo de la manzana mordida. Sí, es un cáncer ya muy grande y avanzado. Sí. Con la colonoscopia pues se pueden detectar lesiones tan pequeñas como de pues unos cuantos centímetros, ¿no, Pablo? Así es. De los pólipos, cuando llama la atención o que se considera como pólipo o adenoma avanzado es mayor de 1 centímetro. O ciertos tipos de pólipos que se llaman cerrados, que tienen ciertas características y más riesgo de malignidad. ¿Y hay un sitio en el colon en donde sea más frecuente el cáncer de colon? Pues en realidad los tumores pueden ocurrir en cualquier parte. Y la pregunta va a si con la colonoscopia llega hasta todo el intestino grueso. Es precisamente incluirlo todo, porque a veces nomás se estudia una parte del recto. Porque hay otra que se llama rectosigmoidoscopía, ¿no? Que nada llega hasta el sigmoides, que ya es la bajada del intestino grueso. Pero si podemos dividir al colon, pues se divide en colon ascendente, transverso y luego descendente, el sigmoides y luego el recto. Okay. Realmente para que sea de validez o útil la colonoscopia debe involucrar hasta el ciego, hasta el colon donde empieza el intestino grueso. Sí, okay. Exactamente. Mencionabas ahorita de otros estudios. Podemos incluir, antes se hacía el guayaco, buscar sangre oculta en ese, se sigue utilizando, claro, y es útil y nos puede dar, podemos llegar a identificar la sangre, si hay en las heces, pues para ver qué buscar o proceder a la colonoscopía. Hay otro estudio que se llama inmunoquímica fecal, también es muy útil y es de los que se utilizan bastante para identificar precisamente si hay alguna alteración ahí que nos indique que debamos proceder a colonoscopía, biopsia. Ok. Sí. Okay.
Muy bien. Y bueno, entonces ya hacemos el diagnóstico, ya sea por pues, todos estos métodos que nos mencionaste. ¿Qué sigue? De ahí ¿Empezar el tratamiento? Sí, una vez que se identifica ahí la tumoración, es considerar ahí por las especialidades, vaya, del cirujano oncólogo o un cirujano de colon y recto para proceder ¿Siempre a se una... operan? Es lo ideal, cuando son etapas tempranas va a ser el tratamiento, una cirugía y extraer el tumor, hacer la resección, y esto casi para la mayoría de los tumores, etapas tempranas, es buscar la curación con cirugía. O sea, con una, digamos, ya que te hicieron una colonoscopía, se encontró una lesión, se toma una biopsia, se analiza y pues bueno, desafortunadamente es cáncer en una etapa temprana. Con una cirugía, es decir, con resección de un pedacito del colon que incluye obviamente la totalidad del tumor, ¿puede ser curable el cáncer de colon? Exactamente, sí. Entre más rápido, vaya, más temprano se diagnostique, se identifique el tumor, el cáncer, pues va a tener una mayor probabilidad de curación. Oye, Pablo, y tocando ese tema que es bien importante, uno que es las etapas tempranas, ¿qué tan frecuente es? No sé si tú hicieras tu propia estadística de 10 cánceres de colon, ¿cuántos de esos 10 llegan en etapas tempranas que sean curables? Pues mira, así en mi especialidad, en realidad, casi cáncer en etapas tempranas no lo vemos. Okay. O sea, es poco frecuente. Es poco frecuente, a menos que haya sido un hallazgo por si era un paciente que se hizo una colonoscopía porque tenía enfermedad inflamatoria o por divertículos, que es otra enfermedad. Pues ahí es cuando se identifica o que van con esa intención o hubo algún dato temprano de sangrado. Regresamos a la importancia de los diagnósticos tempranos y hacerse los estudios aunque no haya ningún síntoma, ¿no? Sí, eso sería bastante importante. O sea, enfocados a la prevención, pues llevar todas las medidas. Y en cuestión de prevención, regresándome un poquito, porque es importante que mencionas que prácticamente ninguno de los cánceres de colon que ves lo ves en etapas tempranas. Eso es sí, en tu estadística, sí, pero el cirujano oncólogo es realmente quien va a tener el acceso a tumores tempranos, ¿verdad? Si se identificó ahí la colonoscopía. Ok, entonces ya el paciente ya va directo con el cirujano. Exactamente. Entonces, ¿tú qué tratamiento le vas a dar en tu especialidad? Cuando son etapas tempranas, hablamos de etapa 1. El cáncer lo dividimos en 4 etapas en la mayoría de los tumores, y en etapa 1 y 2 son las etapas tempranas. ¿Y esas van directo al cirujano? ¿Tú no les das ningún tratamiento? No. Ok, ¿y podemos en qué hacer momentos la vigilancia, recomendaciones? ¿Y en qué momentos tú sí les darías un tratamiento? Aquí, por ejemplo, a partir de etapas que se llaman intermedias o locorregional, o sea, que está localizado en el colon y afecta regionalmente a ganglios. Tenemos pues estructuras ganglionares alrededor de prácticamente todo nuestro organismo, y cuando hay involucro o metástasis a los ganglios, ahí prácticamente es cuando entramos con quimioterapia, ¿sí? Cuando son etapas tempranas, sí nos lo envían para una evaluación, pero generalmente es pura vigilancia. Ok, es uno de los cánceres que en etapas tempranas prácticamente el tratamiento es con pura cirugía. Cirugía. Y con eso queda curado. Exacto. Ya cuando son etapas intermedias... Es un tema interesante porque a todos, ¿no? Me incluyo, escuchas cáncer y pues te asustas. Y no importa... Como que no te importa la fase, o sea, escuchas cáncer y ya es una tragedia. A veces lo vemos como sentencia ya de muerte, algo catastrófico. Obviamente, volviéndolo a mencionar, pues la manera de, si tienes cáncer, entrar a un tratamiento para etapas tempranas es haciéndote estudios para poder detectar. Y ya lo mencionamos, ahorita específicamente estamos hablando del cáncer de colon, ya platicaremos con otros especialistas más adelante, esperemos que podamos, de otros cánceres de otras partes del cuerpo. Ya habíamos platicado con la doctora Sabrina del cáncer de mama y hemos hablado de otro cáncer, ¿no, verdad? No. Pero pues los programas de detección, y en este caso la colonoscopía, repetimos, 45 años más o menos, empezar a hacer colonoscopías, a menos que haya antecedentes familiares, a partir de los 40. Y las colonoscopías
por ejemplo, si hay antecedentes familiares ahí, hay que descartar síndromes hereditarios. ¿Y consideras una vez al año, cada 5 años o cada cuánto se hace una colonoscopia solo para prevenir? Pues esto, si son colonoscopías normales que no se identifiquen lesiones, pues esas puede quedar a 10 años. Realmente no está bien establecido. Sí, documentado o establecido cuándo, pero porque vamos a dividir si hay adenomas avanzados, o sea, tumores benignos que sean grandes, o si hay más de 5 pólipos, ciertas características que ya nos dicen hay que estar en vigilancia. Repitiendo. Ahí sí, cada 5 años. Pero si encuentras un intestino completamente sano, se puede extender a 5 o 10 años. Sí, no hay que hacer nada. Sí, a menos que... Lo importante es decidirse a hacerlo, ¿no? Porque también me he topado muchas veces, no una ni 2 veces, muchas veces, y no solamente en el caso del colon, ¿no? Que también es parte de nuestra cultura como mexicanos, como latinoamericanos, que en el caso de pacientes mujeres que dicen, ay, no, es que yo no me quiero hacer una mamografía porque qué tal si me sale un cáncer, o un paciente, un hombre que tiene algún tumor, una bolita en algún lado, un ganglio, no sé, dice, no, pues para qué me la analizo, qué tal luego si me dicen que es cáncer. Sí, es un poquito ilógico, ¿no? Es el chip que hay que cambiar, y pues es en cuanto a todo, ¿no? Es invertir tal vez un poquito de tiempo, de dinero, pero pues todo es por prolongar la vida y principalmente la calidad de vida, ¿no? Exacto, estar bien el mayor tiempo posible, vaya. Sí. En uno de los temas importantes también, ya platicamos del tratamiento, es la prevención. Así es. Aparte de la alimentación, pues como mencionabas, rica en fibra. Sí, disminuir los alimentos de origen animal, específicamente la carne roja. Creo que también lo carbonizado luego tiende a haber cáncer en estómago, intestino también, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Hay algo que podamos hacer fuera de la cuestión genética que pues, prevenga? Como protectores, realmente es un estilo de vida saludable. El ejercicio va a ser fundamental para mantener un buen peso. El peso va a ser también, si no estamos en un rango de sobrepeso, obesidad, pues ya es un factor a favor o protector de alguna manera, el ejercicio en sí. El consumo en realidad de alcohol, pues como carcinógenos, o sea que tienen ese potencial dañino. En el hombre, 1 a 2 bebidas alcohólicas al día, hasta ahí, ya si se pasa uno de eso, ya viene siendo como un factor. Igual el tabaquismo es en cualquier grado, pero a mayor. Si lógicamente no se tienen esos hábitos, pues va a haber cierta protección. Menos riesgo. Así es. Y los antiinflamatorios tienen utilidad, como la aspirina, pero eso es más que todo hablando de individuos o gente que tiene un mayor riesgo de cáncer de colon. O sea, si hay el patrón, que el familiar, los tíos, el papá, el abuelo tuvo cáncer, ahí sí se indican antiinflamatorios como de tipo la aspirina, como un protector también. El riesgo. Oye, y sé que, pues bueno, no es tu especialidad, pero en cuestión de hablando de los tratamientos, regresándome un poquito, los efectos adversos que pudiera haber con los tratamientos, empezando a lo mejor por la cirugía, que te comento, sé que no es tu especialidad, pero una vez que a un paciente le quitan un pedazo de colon o de intestino grueso para quitarle el tumor, ¿qué pudiera experimentar ese paciente a corto plazo, a largo plazo? Pues esto va sobre todo a depender de la magnitud de la cirugía, pero generalmente si se logra identificar bien el tumor y hay manera, de quitar todo el tumor se llama margen negativo, ¿sí? O sea que se corte tejido sano y ahí se vuelve a unir el intestino. Muchas veces hay manera de que lleve una calidad de vida prácticamente normal. Hay pacientes, porque tenemos pacientes con cáncer hereditario y que se quita incluso todo el
colon completo, porque tienen pues otras enfermedades de poliposis adenomatosa familiar, que son múltiples pólipos y que eso va a llevar a un cáncer prácticamente en todo el intestino. Exactamente. ¿Y ahí qué les pasa a esos pacientes? Quita todo el colon. Porque la función del colon es absorber agua y electrolitos más que nada, ¿no? Sí, y aquí pues lógicamente llevando pues una dieta saludable y hidratarse bien, el comer saludable, pues eso también va a favorecer. Lógicamente tomando en cuenta ahí la cantidad de fibra y qué alimentos tolera, cada organismo es diferente. Todo siempre es individualizado. Sí, es importante ahí visitar también al nutriólogo. Y en cuestión de los tratamientos que das tú ya en etapas más intermedias o avanzadas, quimioterapia y esto. Ahí sí, hablando de la quimioterapia, pues sí, los efectos son muy variados. Los tratamientos se llaman sistémicos, o sea, pueden perjudicar o alterar a todo nuestro sistema, nuestro organismo, desde a veces la vista. Con medicamentos de este tipo se ocurre muchas veces la neuropatía, hablando de los platinos que se utilizan en este tipo de tumor, causan alteraciones en la sensibilidad en manos y piernas. Puede haber también alteraciones a nivel se llama disestesia faringea-laringea, sienten malestar para tragar. Eso durante el tratamiento. Mejoran una vez terminado. Mejor, exactamente, y con los cuidados de ciertas medidas. Y mencionaste al principio de la plática otro tratamiento que es la inmunoterapia. ¿Para el cáncer de colon existe inmunoterapia o no? Existe inmunoterapia, pero para ciertos grupos bien específicos de este tipo de tumor hay que hacer pruebas moleculares de donde se tomó la biopsia o del tumor en sí, una vez que se quite, y se ve si es candidato a estas nuevas alternativas, porque no todos los tumores o cánceres van a ser susceptibles a un tratamiento de esto, pero son muy efectivos cuando en verdad lo requieren o es considerado. Eso es importante considerarlo también, ¿no? Porque luego escuchamos cáncer de colon, pero el cáncer de colon, pues hay muchos tipos de cáncer de colon dependiendo del origen o el tipo de célula que esté involucrado. También influye mucho el sitio o la localización del cáncer de colon, si está en el recto, si está en el sigmoide, si está en el descendente o si está en el ciego. O sea, todo eso es... pues todo eso va a diferir. Exacto. Entre uno y otro paciente. O sea, no es como que tengo cáncer de colon y el tratamiento es sí, sino que se tiene que individualizar, ¿verdad? Correcto, lo dices bien. Y ahí, por ejemplo, lo dividimos en oncología médica, bueno, y en general, como cáncer del lado derecho, de colon derecho, o cáncer del lado izquierdo, porque todos van a tener diferencias moleculares en genes. Y las respuestas a los tratamientos van a ser diferentes. Son más agresivos en sí los del lado derecho. Sí, tienen un pronóstico más limitado o les va peor a los del lado derecho. En el ciego o en el colon ascendente. Ajá. Sí, que lo de transverso también es del lado, se considera como derecho. Del izquierdo, pues les va mejor, hay más oportunidades para tratamiento y mejores respuestas. En el caso del recto, si son tumores ya más avanzados, se utiliza radioterapia y quimioterapia juntas. Y son quimioterapias muchas veces orales, tomados en tabletas. Okay. Y Pablo, y nos comentabas que en etapas tempranas un paciente operado con márgenes sanos tiene muy altas posibilidades de curación. Así es. Y la otra parte de los cánceres intermedios, los cánceres avanzados, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Pues aquí va a variar a medida que son etapas ya intermedias, 2B, 3B. Esto más que todo va relacionado a si hay ganglios involucrados alrededor del tumor, el número de ganglios, o también la profundidad del tumor, si el tumor involucraba más capas del colon, del tubo digestivo, del intestino. Eso, si son tumores más profundos o que perforan todas las capas del intestino, pues también van a tener un pronóstico más pobre o menor que
que si eran tumores más superficiales o sin ganglio. Aquí los pronósticos en etapas intermedias y avanzadas, pues nos da un riesgo mayor de recaídas, aunque se haya quitado todo el tumor, que incluso requirieron la cirugía, la quimioterapia y han estado en una vigilancia sin tumor. Entre más alta sea la etapa, más riesgo de una recaída o recurrencia. Y ya una vez siendo la recurrencia, pues es el equivalente a una etapa 4, ¿sí? Que es Un metastásico. Y ahí sí los pronósticos pues van a ser, sin tratamiento, pues pueden ser bastante pobres o limitados. Y con tratamiento. Con tratamientos se han prolongado y afortunadamente con nuevos tratamientos se han prolongado pues en etapas metastásicas pues arriba de casi 44 meses, 45, hay quien supera eso, ¿sí? 4 o 5 años, ¿sí? Ok. Dependiendo, todos los casos son diferentes, pero casos donde pueden tener una buena... Y sin tratamiento me imagino que es menos de un año. Okay. Sí, puede ser de 8 meses, 10 meses, hablando de enfermedades metastásicas y que no se atienden. Pues es variable. También, o sea, sí, como dices, también depende también del tratamiento que se le dé. Exacto. También de la propia naturaleza de cada paciente. Hace poquito tuve un paciente que operamos de otra cosa, ¿no? Nada que ver con el cáncer de colon, pero que el paciente comentaba que había tenido cáncer de colon hace 20 y tantos años. Le hicieron cirugía, le dieron su quimioterapia y esta ocasión se tuvo que operar de otra cosa, ¿no? Afortunadamente le fue muy bien, pero pues ya 20 y tantos años de haber sufrido cáncer de colon y 20 y tantos años libre de cáncer de colon con un tratamiento adecuado, ¿verdad? Sí, eso que comentas es importante porque el individuo y por ejemplo, hablando de la actitud que uno tome frente al cáncer, si hay quien pues ante estos diagnósticos lógicamente va a haber tristeza, a veces depresión, pero si la actitud que toma el paciente es de lucha, de perseverar, de salir adelante y tiene el apoyo ahí familiar, el acceso a los tratamientos, pues definitivamente le va a ir mucho mejor. Sí, y a veces uno mismo se sorprende de esas estadísticas, es lo que se comenta en los libros, artículos y todo, pero hay por mucho sobrevidas muy largas, curaciones cada vez más casos. Sí. Okay. Y en cuestión de, yo sé que no es nuestra área y probablemente no estés familiarizado, pero pues a lo mejor te comentan los pacientes, ¿conoces o has escuchado algunas terapias alternativas a las que acuden los pacientes o que te dicen, oye, pues me recomendaron esto? Y, sí, algunas que te acuerdas que nos puedas mencionar, obviamente no apoyándolos, ¿verdad? Pero mencionando que de repente te llegan con pacientes con algunas cosas disparatadas. El paciente va a buscar de todo, lo que le digan, lo que escuchan del vecino, de la comadre, del compadre, de los familiares y pues muchos buscan este tipo de medicina alternativa, curanderos, ¿sí? A veces que dicen alacrán azul, que sopilote, que víbora de cascabel, de todo, es impresionante lo que llegan a hacer los pacientes, pero obviamente es la fe o a veces... Mencionamos la alimentación como uno de los factores de riesgo principales. Sin embargo, querer cambiar la alimentación una vez que se hace el diagnóstico de cáncer, digo, hay que cambiarla, ¿verdad? Para que no empeore, pero cambiar a la dieta que debiste haber llevado toda tu vida, eso no te va a curar. Y ahí va a ser, y es bien difícil, cuando ya está un hábito muy marcado, es bien difícil regresar y si no estás acostumbrado a comer nunca vegetales y pues quererlos introducir y menos cuando no hay apetito. Hay pacientes con cáncer de laringe que les hacen traqueostomía o laringectomía y siguen fumando ahí por el agujerito de la traqueostomía. Por la laringe. Sí, por la traqueostomía. Le fuman aquí, le hacen un agujerito y le absorben por aquí. Buscan la manera. ¿Verdad? Sí. O sea, todavía que eso les causó el cáncer, dicen, pues al cabo que ya sigue el cáncer de pulmón, laringe ya no tengo. Así es. Pero pues también me imagino que uno sabiendo que el refresco, la carnita asada y la grasa, lógicamente los chicharrones te causaron el cáncer de colon, pues ya tengo cáncer y le sigo mejor.
Sí. Pero pues sí hay que tratar de mejorar Claro, y prevenir. no, y muchos sí se ponen que empeore, ¿no? Se ponen las pilas. teniendo el diagnóstico y luego ¿qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? Y, Algunos sí se ponen pues, las pilas. Sí, muchos porque ya ante ese, pues el miedo y es vulnerabilidad ante este diagnóstico, pues buscas corregir o hacer lo mejor que se pueda. Y definitivamente ayuda, aunque sea, vaya, nunca es tarde para cambiar esos hábitos, bajar de peso, el ejercicio. Esto, el ejercicio ayuda bastante en cuando ya, incluso, aunque no se haya hecho ejercicio, si la persona está enferma o está en tratamiento de quimio, radio, siempre el motivarlos a hacer alguna actividad va a ayudar. Ayuda. Sí. Pues es bien importante entonces esta cuestión de todos estos métodos para prevenir, actividad física, buena alimentación y todas estas cuestiones. Y pues ya platicando de las cuestiones que ya no son tratamiento, a lo mejor directamente médico, ni el diagnóstico, ni nada de eso, existen, me imagino, no sé si aquí en nuestra localidad, grupos de apoyo, así como los hay de otras enfermedades. Existen grupos de apoyo específicamente para el cáncer de colon. Digo, a lo mejor en alguna ciudad sí, pero aquí específicamente en Monclova, ¿conoces algún grupo o no? Aquí enfocado así, cáncer de colon no tenemos. Okay. Pero hay grupos generales de cáncer. Apoyan más de cáncer, enfocado más al cáncer de mama, pero pueden tal vez... Es bueno, yo creo que platicarlo siempre con alguien que esté viviendo una experiencia similar, ¿verdad? Porque pues todo esto, como mencionamos previamente, es un impacto emocional importante y compartir experiencias y que otra persona te comparta sus experiencias y saber que nunca eres el mejor ni el peor de los casos. Así es. Y siempre tomar en cuenta las otras especialidades. Por ejemplo, aquí los psicólogos, tanatólogos, el psiquiatra, todos pueden formar parte del equipo multidisciplinario. El buscar un guía espiritual, de la iglesia también. Fortalecimiento espiritual va a ser fundamental para todo, e incluso en las etapas tempranas para pues ir superando todos esos pensamientos. Y sobre todo la actitud positiva que mencionas, que ayuda bastante para el buen pronóstico, ¿no? Sí, así es. Un guía de nutrición, pues también definitivamente, y pues cubriendo todos estos pues aspectos en el humano que tenemos que ver, cuerpo, espíritu y alma y todo, para lograr brindar lo mejor de cada uno y superar este tratamiento, superar esta enfermedad y apoyarnos para el tratamiento entre todos. Entre todos, ¿no? Porque luego podemos llegar a pensar que cáncer igual a quimioterapia, cirugía, radioterapia y muerte. Pero no. O sea, son muchas personas las que deberían estar involucradas en el manejo del paciente con cualquier tipo de cáncer. Específicamente en esta ocasión estamos hablando del cáncer de colon, pero pues como bien lo mencionas, ¿no? Desde la ayuda espiritual, quien así lo requiera, la ayuda psicológica pues es imprescindible, nutricional y demás. Y bueno, pues eso es la gente que tiene que involucrarse en el manejo del paciente con cáncer. Y el paciente pues es también quien tiene que, obviamente guiado por ustedes los oncólogos, pues es el que debe de encargarse de buscar ese complemento en su tratamiento, que donde se sienta más cómodo, ¿no? O sea, siempre va a encontrar a alguien con quien se sienta cómodo para hablar, ya sea un grupo de apoyo, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. Así es, pero el estar abierto siempre a eso y receptivo. Va a mejorar, exacto, la actitud esa de que se tome, va a ser definitivamente un factor para ayudarnos, o en el caso contrario, pues ser adverso. Claro. Pablo, y hay, bueno, sabemos que en internet hay de todo, toda la información que puedas buscar. Lo que busques lo vas a encontrar, pero ¿hay algún sitio, hay alguna literatura que sea fidedigna, que sea confiable para los pacientes, en la cual puedan basarse o donde puedan buscar información para
entender un poquito mejor su diagnóstico. Claro. Porque, digo, como paréntesis, hay que tener cuidado luego Sí. los lugares donde leemos, porque también si le preguntas al doctor Google, siempre tienes cáncer, ¿no? Que tiene Sí. dolor abdominal y de cáncer de colon. Tengo Sí. dolor de cabeza y cáncer de cerebro. Pise un blog, un Lego y tengo cáncer de piel. Cáncer de piel en la planta del pie. Así es, y va a causar a veces mucho temor, mucha ansiedad el estar buscando y si son información no científica, va a causar más confusión y todo. Casi la literatura que recomendamos pues es literatura que se incluyen en las páginas oficiales de organizaciones de cáncer, cancer.net, ahí hay opción a un rubro que es para pacientes, se puede cambiar de modalidad a idiomas, español, inglés, también las guías que son americanas del NSCN, también tiene a veces ciertos aspectos que cubren estos dos idiomas. Y bueno, a veces de los hospitales también hay literatura que viene para traducir fácilmente y que se puede, es más fidedigna y más confiable, que podemos basar ahí para información a pacientes. Para el paciente. Muy bien, pues es importante cultivarnos un poquito con esa información, ¿verdad? Y tanto antes, y si alguien, un familiar o personalmente tiene alguno de estos padecimientos, saber algo de la enfermedad y no estar pues nada más imaginando cosas de qué va a pasar, ¿no? Pablo, pues muchas gracias. Un tema bastante interesante, bastante importante también, porque pues como mencionamos más temprano en la plática, brincó recientemente, por ahí estaba leyendo también, del cuarto lugar de cáncer al tercer lugar de cáncer más común. Y pues una de las causas principales, aparte de la cuestión genética, que pues eso no lo podemos cambiar, es la alimentación y los hábitos dietéticos y del higiénico dietético, lo llamamos nosotros, ¿verdad? Y como el ejercicio y la obesidad y la mala alimentación, entonces son cosas cambiables. Así es. Por uno mismo es cuestión de que queramos. Tabaquismo es difícil, pero pues evitar las adicciones va a ayudar. Pues definitivamente es uno de los cánceres, yo creo que pues más prevenibles, ¿no? Con pequeños cambios difíciles, pero prevenibles y también detectables en etapas tempranas, ¿no? Sí. Así es. Y el estar educados y ir cambiando poco a poco esta cultura, ¿verdad? Y decidirse a realizar estudios de manera temprana, ¿sí? A cierta edad y tomando en cuenta todos estos factores que podemos cambiar y llevar un estilo saludable, pues va a ayudar. Y Pablo, ¿y dónde te podemos encontrar si necesitamos una consulta contigo? No sé si quieres compartirnos tus teléfonos, claro. Si tienes redes sociales o por dónde podríamos localizarte. Sí, estamos ubicados consultorio es una clínica de cardiología integral, es en Boulevard Tecnológico y Benjamín Franklin, en la colonia Tecnológico, en Monclova, Coahuila. Por medio de del internet, en Doctoralia, en el internet, en Google, podemos fácilmente acceder. Pablo Garza Ramos, oncólogo. Y ahí va a haber datos. Tus teléfonos y eso. ¿No tienes alguna red social donde compartes información o no? Está en proceso. Muy bien. Ahí cuando la tengas nos la compartes para incluirla en la información del episodio. Claro que sí. Pues muchas gracias, Pablo. Pablo, algo con lo que quieras concluir el tema del cáncer del colon. Pues más que todo estar siempre enfocados a mejorar nuestro estilo de vida, con esa tendencia a ser saludables, el hidratarse bien, la buena alimentación, el ejercicio, el considerar siempre algún estudio a partir de los 45 años, 40 años, pues es buen momento de hacer estudios de rutina, de estar al pendiente de algunos, si vemos algún cambio en nuestros hábitos intestinales, alguna molestia que tengamos
persistente, pues no dejarla, ¿sí? Si tenemos algún factor de riesgo como hereditarios, familiares cercanos, papás, hermanos, tíos, abuelos con algún cáncer, sobre todo si es un cáncer que ocurrió en algún familiar antes de los 50 años, pues es motivo también de estar pendiente o de estar abierto a alguna consulta, alguna valoración, a tener esto en cuenta. Claro. Muy bien. Y pues el screening o los estudios, como mencionas, de rutina, ¿no? Amigos, háganse una colonoscopia a los 40, 45 años. No pasa nada, no duele nada, no se siente nada. Con un buen anestesiólogo, pues obviamente no van a sentir absolutamente nada y se van a sentir muy a gusto, y aparte van a tener la tranquilidad de que no hay cáncer. Detectar a tiempo. Detectar a tiempo. En el caso de que sí haya, pues sí, detectarlo a tiempo y que sea pues curable. Disminuir riesgos, exactamente. Muy bien. Pues Pablo, muchas gracias. Como te comentaba que es importante que platiquemos de esto abiertamente y recalcar el diagnóstico temprano. Y pues invitado más adelante a ver luego de qué otro cáncer podemos platicar. Sí, encantado, y estamos a la orden. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Todo y Nada con los Doctores. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Y Amazon Music. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Luis. A todos. Hasta luego.